Durante el pasado siglo, más de un gran escritor expresó su preocupación respecto del futuro de la humanidad. En el libro El talón de hierro de 1908, el escritor estadounidense Jack London imaginó un mundo en el que un puñado de riquísimos oligarcas corporativos, los grandes dueños de empresas, mantenían a raya a las grandes masas de trabajadores mediante una combinación de premios y castigos, lo cual se aplica de manera constante en casi todas las empresas a nivel mundial. La mayor parte de la humanidad vivía en una virtual esclavitud que permitía una vida un poco confortable a cambio de la renuncia de cada uno al control de su propia vida, es decir, de sus gustos de toda índole, desde musicales hasta de la moda y forma de vestir. En Nosotros, de 1924, el brillante autor ruso Yevgeny Samoyatin, anticipando los excesos de la joven Unión Soviética, descubrió un mundo en el que el pueblo era controlado mediante un omnipresente monitoreo. Las paredes de las casas eran de cristal transparente, de modo que pudiera observarse todo lo que hicieran quienes vivieran en ellas. Las personas tenían permitido bajar las persianas una hora por día para que tuvieran relaciones sexuales, aunque tanto el momento de los encuentros como la identidad de los amantes debían ser registrados. En el maravilloso libro de Un Mundo Feliz de 1932, el escritor inglés Aldous Huxley imaginó una sociedad casi perfecta en la que tanto la infelicidad como la agresividad habían sido eliminadas en los seres humanos mediante una combinación de modificaciones genéticas que les hacían trabajar por horas sin cansancio y sin quejas, y sobre todo un gran condicionamiento psicológico. Y la novela más sombría, 1984, del año 1949, el compatriota de Huxley, George Orwell, describe una sociedad en la que el propio pensamiento estaba controlado de una manera total y absoluta. En el mundo de Orwell se enseña a los niños el uso de una forma lingüística simplificada del idioma inglés llamada nueva habla, de modo que no tengan jamás la posibilidad de expresar ideas que serían peligrosas para la sociedad. Esto es, un lenguaje coloquial, simple y carente de metáforas o alguna ambigüedad verbal. Esto lo vemos mucho en la actualidad, en la juventud, en México y en el mundo. Incluso la clase política hoy expresa de manera soez, simple y muy vulgar. Esto es como un ejemplo de lo mencionado. Sin lugar a dudas, se trata de relatos de ficción. En todos ellos, los gobernantes en el poder utilizaban conspicuos procedimientos de control de masas que al menos algunas personas resistían activamente y ocasionalmente conseguían sortear. Pero en el ensayo y éxito editorial Las formas ocultas de la propaganda, de 1957, reeditado recientemente con motivo del 50 aniversario de la primera edición, el periodista estadounidense Ben Packard describió un extraño y más bien exótico tipo de influencia que estaba surgiendo rápidamente en los Estados Unidos y que, en cierto modo,
era más amenazador que las categorías de control imaginadas en las ficciones mencionadas más arriba. Según Packard, los ejecutivos corporativos y los políticos estadounidenses estaban empezando a emplear métodos sutiles, casi imperceptibles y en muchos casos completamente indetectables para cambiar el pensamiento y básicamente el comportamiento de las personas. Estos métodos estaban basados en la psiquiatría, la psicología social y las ciencias sociales. Muchos de nosotros hemos oído hablar de al menos uno de esos métodos, la estimulación subliminal, o lo que Packard denominó efectos por debajo del umbral, la presentación de mensajes muy breves que nos dicen qué debemos hacer, aunque sean tan breves y en una fracción de segundos que no tenemos conciencia de haber visto. En 1958, empujada por la preocupación de los espectadores de un cine de Nueva Jersey que habría introducido mensajes ocultos en una película para aumentar la venta de helados, la Asociación Nacional de Locutores, la asociación que establece las normas para la televisión de Estados Unidos, cambió sus criterios para prohibir el uso de mensajes subliminales. En 1974, la Comisión Federal de Comunicaciones consideró que la utilización de ese tipo de mensajes era contraria al interés público. En el Congreso de Estados Unidos también se presentaron proyectos de ley para prohibir los mensajes subliminales, pero nunca fueron promulgados. Tanto en Reino Unido como en Australia tienen leyes que prohíben estos estrictamente. Es probable que la estimulación subliminal todavía se use profundamente en Estados Unidos. Después de todo, su detección es difícil y nadie está ocupándose de seguirle los pasos. Pero es posible que no valga la pena preocuparse de ella. Algunas investigaciones sugieren que su imperio es pequeño y que ejerce influencia sobre todo en las personas que ya están motivadas para seguir sus dictados. La orden subliminal de beber afecta solamente a quienes tienen sed. No obstante, Packard dejó al descubierto un problema mucho más importante, concretamente que las corporaciones más poderosas buscan sin parar y en muchos casos ya estaban aplicando gran variedad de técnicas de control de las personas sin su consentimiento. Packard descubrió una maquinación en la que los grandes comerciantes trabajaban en estrecha colaboración con científicos sociales para encontrar, entre otras cosas, la forma de conseguir que la gente comprara cosas que no necesitaba y de condicionar a los niños pequeños para que se conviertan en buenos consumidores. Más inclinaciones que habían sido explícitamente cultivadas y entrenadas en el libro Un Mundo Feliz de Huxley. Aconsejados por las ciencias sociales, los comerciantes aprendieron rápidamente los procedimientos para aprovechar las inseguridades, las flaquezas, los temores inconscientes, la agresividad y el deseo sexual de las personas para modificar su forma de pensar, su conducta y sus emociones, y sobre todo sus comportamientos, sin que ellas tengan la más mínima conciencia de que son total y absolutamente manipuladas. Soy totalmente Palacio. Según Packard, a principios de los 50, los políticos captaron el mensaje y empezaron a venderse como si fueran una mercancía, utilizando las mismas fuerzas sutiles que se habían usado para vender un jabón.
encabezó el capítulo dedicado a los políticos con esta inquietante cita del economista inglés Kenneth Boulding: es concebible un mundo de dictadores ocultos que continúen empleando formas democráticas de gobierno. ¿Podría pasar esto realmente? Y de ser así, ¿cómo funcionaría? A medida que ha ido pasando el tiempo, las fuerzas descritas por Packard se han hecho aún más sutiles. La música relajante que oímos en los supermercados hace que caminemos más lentamente y compremos muchos más alimentos de los que necesitamos. Muchos de los insustanciales pensamientos e intensos sentimientos que viven nuestros adolescentes desde que se levantan hasta que se acuestan están cuidadosamente orquestados por habilísimos profesionales del marketing que trabajan en las industrias de la moda y del entretenimiento. Los políticos trabajan con una gran variedad de consultores que estudian cada cosa que hace su jefe con el propósito de que atraiga un votante más: la vestimenta, la entonación, la expresión facial, el maquillaje, el peinado y sobre todo el discurso. Todo es optimizado al máximo, tal como se hace con el envase de cereal para el desayuno. Afortunadamente, todas esas fuentes de influencia operan en mutua competencia. Algunos tratan de convencernos de que compremos o creamos una cosa determinada, otros que compremos o creamos otra distinta. Es la naturaleza competitiva de la sociedad capitalista, es la naturaleza de nuestra sociedad la que nos permite, después de todo, una relativa libertad. Pero ¿qué pasaría si empezaran a surgir unas nuevas formas de control que competieran poco o nada entre ellas? ¿Y qué pasaría si se desarrollaran nuevas herramientas de control que fueran mucho más potentes y mucho más invisibles que cualquier otra del pasado? ¿Y qué pasaría si los nuevos instrumentos de control permitieran que un puñado de gente ejerciera una enorme influencia no solo sobre los ciudadanos de Estados Unidos, sino de la mayoría de los habitantes de la Tierra? Es posible que el lector se haya sorprendido al leer esto, pero todas esas cosas ya están pasando. Para entender cómo funcionan las nuevas herramientas de control mental, se necesita examinar los motores de búsqueda de Internet, sobre todo uno, el mayor y el mejor de todos ellos, concretamente Google. El motor de búsqueda de Google es tan bueno y tan popular que el nombre de la empresa se ha convertido en un verbo usado ya de manera normal en todos los idiomas del mundo. Googlear algo es buscarlo con el motor de búsqueda. Google, de hecho, así es como la mayoría de los usuarios de ordenadores de todo el mundo consiguen la mayor parte de la información que necesitan en estos días prácticamente acerca de cualquier cosa. Estas personas googlean la información. Google ha llegado a ser la principal puerta de entrada de virtualmente todo el conocimiento, sobre todo porque el motor de búsqueda es muy bueno y nos da exactamente la información que estamos buscando, casi instantáneamente y casi siempre en la primera posición de la lista que aparece. Después de que lanzamos la búsqueda, la lista de resultados de la búsqueda. La ordenación de esa lista es tan buena que de hecho alrededor del 50% de la que buscamos está en los dos primeros ítems y más del 90% entre los 10 ítems
de la primera página de resultados, muy pocas veces personas miran las demás páginas de resultados, a pesar de que a menudo puede haber miles, es decir, es probable que ellas contengan mucha información valiosa. Google decide cuál de los miles de millones de páginas de información web será la página que aparecerá en nuestra lista de resultados. También decide el orden en que las presentará. Como decide estas cosas es un secreto profundo y oscuro, una de las mejor guardadas del mundo, algo así como la fórmula de la Coca-Cola. Debido a que es muy probable que los navegantes lean los primeros ítems de la lista de resultados y hagan clic en alguno de ellos, las empresas están gastando miles de millones de dólares cada año tratando de engañar al algoritmo de búsqueda, el programa informático que selecciona y ordena los ítems buscados de Google para que pongan su página como uno de los dos escalones más arriba. Un peldaño más arriba puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio en la actualidad. Un estudio realizado por Robert M. Bond, profesor de Ciencia Política en la Universidad Estatal de Ohio, y otros, publicado en 2010 en la revista Nature, describe un experimento cuestionable desde el punto de vista de la ética, en el que Facebook envió recordatorios del tipo vaya y vote a más de 60 millones de sus usuarios el día de las elecciones del 2010. Los recordatorios hicieron que 340,000 personas votaran por un candidato al que no habrían votado de no haber recibido el mensaje de Facebook. En 2014, en una nota de New Republic, Jonathan Zittrain, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, señaló que gracias al enorme volumen de información recogida entre los usuarios de Facebook, podría mandar muy fácilmente ese tipo de mensajes solo a las personas que apoyan a un partido o a un candidato determinado y en particular, y que al hacerlo con la misma facilidad podría influir en una elección de resultado incierto. Todo esto sin que nadie se diese cuenta de lo que estaba sucediendo. Y dado que los recordatorios, al igual que los ordenamientos de resultados de la búsqueda, son fugaces, la manipulación de una votación no deja ninguna huella documental. Se dijo que esto demostraba que el estado emocional de las personas podía manipularse deliberadamente y a gran escala mediante una empresa de las redes sociales. Una noción que mucha gente encontró alarmante. Muchas personas se sintieron molestas por el hecho de que se realizara un experimento a gran escala sobre las emociones de las personas sin el consentimiento explícito. Sin duda, los perfiles del usuario de Facebook son muchísimos, pero no son tantos si se les compara con los que maneja Google, que está recogiendo información las 24 horas de cada día de la semana durante todo el año y utiliza 60 plataformas de observación distintas. Por supuesto, el propio motor de búsqueda, pero también Google Wallet, Google Maps, Google AdWords, Google Analytics, Google Chrome, Google Docs, Android, YouTube y tantas otras. Por lo general, los usuarios de Gmail hacen caso omiso del hecho que Google almacena y analiza cada correo electrónico
que ellos escriben, incluso los borradores que nunca serán enviados, así como todos los correos que reciben, tanto sea de otros usuarios de Gmail como de todos los demás servicios. El nuevo control mental, por Robert Einstein. Fuente: Information Clearing House, julio 2023.